Bienvenida, amada familia de Generación Desafiante, al estudio del Evangelio de Juan, que nos mostrará el Mesías, la palabra hecha carne. En el capítulo número 1 comprendimos quién es el Mesías, la palabra, su naturaleza divina, el cumplimiento de todo en él. En el capítulo 2 aprendimos el proceso que lleva su principio de señales, un milagro, la conversión, luego la purificación. Dos pasos fundamentales en la vida de todo creyente. Y en el último capítulo, en el número 3, conocimos qué es nacer de nuevo, nacer de arriba, nacer del Espíritu. En el encuentro de este fariseo principal de la sinagoga llamado Nicodemo, quien buscaba la respuesta del Mesías durante la noche. Algo interesante es que para los fariseos este concepto de un nuevo hombre no es tan raro como creíamos. Cuando un niño crecía y dejaba de serlo y se hacía un hombre, se lo consideraba eso, un nuevo nacimiento, un nuevo hombre. Luego, cuando se casaba, se lo consideraba un nuevo hombre. Cuando se convertía en padre, también se lo consideraba eso, un nuevo hombre. Y cuando se convertía en un discípulo, se convertía en un nuevo hombre. Imagínense cuando se transformaba en un maestro de Israel. Este es el caso también de Nicodemo. Era considerado un nuevo hombre en esa dignidad, pero no había más para él ese tope de continuar. No había más para Nicodemo el seguir transformándose. Era el tope máximo, el lugar o la dignidad que tenía. ¿Sí? Entonces, este maestro tan alto que preside el tribunal de Israel, a este se le dice que necesita nacer de nuevo. Su pensamiento es, pero ¿cómo es eso posible? Llegué tan lejos, ya no hay más después de esto. Solo que vuelva al principio a nacer del vientre de mi madre. Por eso Nicodemo justamente le dice en el verso 9. Respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y ese es el problema cuando nos consideramos, nos llamamos a nosotros mismos maestros, ¿no? Iluminados, pastores, doctores de la palabra, que no nos queda espacio para aprender, ¿sí? Cuando creemos que ya llegamos. Y recordemos que el Señor nos habló muy puntualmente acerca de estos títulos de maestros. En Mateo capítulo 23 y en el verso 8 nos dice, y no queráis que os llamen rabí, ¿sí? Esta dignidad. Uno es su rabí, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Este es el título que todos tenemos que luchar por guardar, cuidar y tener. Y no llaméis Padre a nadie, porque uno es vuestro Padre, el celestial. Recuerden que lo hablamos, así se hacían llamar algunos, Abba. Sí, yo soy tu Abba, yo soy tu Padre, yo soy tu fuente de inspiración. Así se llamaban. Unos se llamaban Eshkol también, ¿sí? Se llamaban los hombres que tienen todos los atributos, se llamaban así mismo los pámpanos, y así han ido colocándose nombres a través de la historia. Y hoy en día hay mucho de una doctrina llamada el Padre Espiritual, no solamente aplicada en el catolicismo, llamándose a sí mismo padres, sino también dentro aún del cristianismo. Ni se ha llamado maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Entonces, ¿qué implica todo esto? Es que todos debemos ser discípulos. Si se nos llama a no ser maestros, pues todos debemos ser discípulos, todos debemos ser hermanos. Y entonces, hermano Lincoln, ¿podemos ser maestros, pastores y evangelistas, como está descrito también en los ministerios? Sí, pero sin las etiquetas o títulos, sino cumpliendo la función. ¿Sí? Hay hermanos que toman ese rol, que sirven, que cuidan y que alimentan. Y son pastores. Ah, pero no tiene el gafete, ¿sí? No tiene el certificado de haber terminado el instituto bíblico. Hay hermanos que son evangelistas, que llevan la buena noticia, pero no se creen dueños de esas dignidades. Entonces, más que etiquetas por buscar, son funciones que deberíamos cumplir. Juan capítulo 3 y verso 11 dice, de cierto te digo, una clara marca del Mesías, lo veníamos estudiando, este amén, amén dos veces, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio como tal. Ahora, a mí me llama la atención este verso, ¿sí? Porque no solamente que hay una marca característica del Mesías, como lo hemos visto en su forma de hablar, sino que, ¿por qué razón el traductor no deja la palabra amén? ¿Por qué la traduce? Si vemos que en el manuscrito griego estamos leyendo la palabra hebrea, amén, amén. Si la palabra es hebrea, ¿por qué el traductor no la deja? ¿Cuál es la intención que tiene? Pues de ligar básicamente el evangelio, ¿sí? Con su lengua hebrea, con las raíces de la fe
que es lo que debe primar como tal. Y encontraremos palabras arameas también. Claro que sí. Ahora, luego dice, y no recibís nuestro testimonio. ¿Cuál testimonio? Pues el del Mesías y el de sus discípulos, de la gente que viene con él. ¿Y de dónde vienen estos? ¿Sí? Dicen, ¿en el nombre de quién vienen? ¿En qué yeshiva estudiaron? ¿En qué escuela de los sabios de la era? ¿De dónde salen estos discípulos? Y lo vimos la semana pasada. Nadie lo sabe. ¿Sí? Son como el ruaj, como el viento. No se saben de dónde vienen ni de dónde van, pero los ha traído al Señor. Ahora, la otra pregunta que me hago es, ¿quiénes son estos que no reciben el testimonio? Algunos dirían, hermano Lincoln, los judíos. La respuesta es no, sus discípulos son judíos y lo reciben. Hermano Lincoln, ¿qué tal el pueblo? Tampoco. Si lo reciben hasta con ramas de olivo y le dicen, Oshianá, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los que no lo reciben? Los fariseos, no todos, inclusive solo una parte, los judeanos, los principales, los saduceos, los que presiden el Sanedrín. Ay, hermano Lincoln, qué teléfono descompuesto y cuánto antisemitismo sembrado entre nosotros, ¿sí? Inclusive, esto es interesante porque luego les dice en el verso 11 a Nicodemo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales como tal? Y de hecho esto no solamente se lo dice a Nicodemo, se lo dice a todos en Juan capítulo 5 y en el verso 45 en adelante dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, lo terrenal. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? O sea, si no crees en lo terrenal, en las palabras que dijo Moisés, y no las escudriñas, ¿cómo vas a creer lo celestial que trae el Mesías, el cumplimiento? ¿Qué es lo celestial? Pues lo que él dijo, vendrá sobre ustedes el don, la promesa llamada Ruach Elohim, Espíritu de Dios. No es la tercera persona de una Trinidad inventada por el Concilio de Constantinopla. Es aquella conexión directa con los cielos que nos redarguye de pecado, que nos hace confesar, que nos insta cada día a corregir nuestros caminos. Pero hermano Lincoln, ¿de dónde saca usted que esto es un don? ¿De dónde saca usted que esto es una promesa y no una tercera persona inventada en una Trinidad? Hechos capítulo 2 dice así en el verso 38 en el gran discurso de Pedro. Pedro les dijo, arrepentíos, teshuvá, vuelvan a casa y bautícesen en el nombre de Jesucristo. No en los agregados, no en las glosas, como en ciertas Biblias colocan Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesucristo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa para cuantos el Señor Dios llamare. Entonces, ¿cómo nos va a llamar Dios? A través del don, a través de la promesa. Wow, hermano Lincoln, esto es impresionante. Y yo siempre hago alusión a esto, ¿no? Y uno podría animarse y preguntarle a un musulmán, a un árabe, a un griego, a un egipcio, a un monje tibetano, si sus dioses pondrían de sí mismo para guiarles, para ayudarles, de su misma presencia en ellos. Y claro que no. Ningún Dios ha prometido hacer eso, excepto nuestro Dios, nuestro Elohim, nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él es Rahamim. Él es amor. Y hablamos de la palabra Rehem también, que tiene que ver con las entrañas, con el útero, porque Dios nos ama no como seguidores, no como feligreses, ¿sí? No como súbditos, nos ama como hijos, ¿sí? Tiene ese amor entrañable para todos nosotros, ¿sí? Entonces, nuestro Dios, Él mismo, desciende, desea, anhela tener comunión con nosotros y darnos de sí, justamente como está escrito en la palabra, o al menos como lo sigue diciendo Juan 3 verso 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora, a mí me llamó mucho la atención de por qué le dice esto a Nicodemo, un fariseo. Hermano Lincoln, un fariseo, conocedor de la ley oral, conocedor de lo que hoy sabemos que es Mishnah, que es Talmud, de todas estas prácticas y de leyes orales. Y es interesante porque la Agadá, recuerdan que ya estudiamos lo que era la Agadá, parte del Midrash, parte del Talmud, estas fábulas judaicas que componen el Mishnah, el Talmud, dice que Moisés, cuando desciende con las tablas y encuentra el acto idólatra con el becerro de oro, él parte las tablas.
Ahora, cuando Dios le dice, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Según la Gadá, dice que Moisés sube a los cielos, toma las tablas que están en el aposento de Dios y se las trae. O sea que Moisés subió al cielo y las trajo a la tierra. ¿Se dan cuenta cuál es el pensamiento farisaico de aquella época? Pero ¿cuál es la respuesta del Mesías? Nadie subió al cielo. Y esa gente que dice que subió al cielo habrán sido visiones. Podríamos estudiar tal vez otras expresiones de esos contextos. Pero acá dice, en Juan capítulo 3 y verso 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. O sea que el Mesías descendió él mismo de los cielos, así como la palabra no es terrenal. Apóstol Pablo dijo, la ley es espiritual. Yo soy el carnal vendido al pecado, pero la ley es espiritual y nadie ha subido. No podemos decir es que Moisés subió y trajo la ley. No, lo que vino de Dios bajó de él en la figura del Mesías como tal. Hermano Lincoln, ¿y dónde puede dejar usted sustentado eso? De que no fue que alguien subió y nos trajo la ley, sino que Dios mismo la hizo descender. Deuteronomio, capítulo 30, verso 11 dice, porque este mandamiento no es demasiado difícil ni está lejos. Para aquellos que dicen que la ley es demasiado difícil, Dios mismo les contesta que no es demasiado difícil ni está lejos, no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Entonces, decir que Moisés subió al cielo, como dice la Gadá, la Mishnah, pues es un error. Claro que Moisés no subió al cielo porque nadie ha subido al cielo, sino aquel que descendió, que es Mashiach, que es el Mesías. Con esto, con la palabra, podemos desmentir el Talmud, la Agadá y todas estas fábulas judaicas. Verso 13. Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que lo traiga y lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Entonces es maravilloso saber que ya no solamente no está en los cielos, no está al otro lado del mar en el Medio Oriente, sino que la ha traído hasta nuestro propio idioma. Sí, la ha traído ahí cerca de ti, cerca de tu boca y tu corazón para que la cumplas. Una vez alguien me dio un buen consejo, me dijo que el estudiar hebreo, griego, arameo y todas estas lenguas semíticas no haga que pierdas la comunicación en español con el Dios que está cerca de ti. Y a veces pasa eso, que en el afán por querer conocer muchas lenguas, nos terminamos perdiendo el lenguaje de amor, como lo dice en 1 Corintios 13. No sirve de nada que hablemos lenguas hasta angelicales. Si no hay amor, nada soy. Entonces, ¿alguien subió al cielo? Claro que no. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Como lo dice Juan 3 verso 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre, y lo taché porque ya hablemos de este concepto, que no debe ser traducido, porque lo hacemos hombre, lo hacemos pecador. El Benja Adam, ahí está, ¿sí? ¿Cuál Adam? Ahí lo dice, que está en el cielo. Hermano Lincoln, ahora lo puedo ver con claridad. Es impresionante, ahora está clarísimo. Veo cómo el mismo escritor me pone Ben Hadán que está en el cielo. ¿Por qué? Porque el escritor judío del primer siglo comprende que hay un Adán terrenal y hay un Adán celestial. Wow, hermano Lincoln, pensé que ese pensamiento solo era del apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Claro que no, pero está bueno reafianzarlo en boca de Pablo. 1 Corintios 15, verso 45 en adelante dice, así fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, lo que hablamos nosotros como un nefesh haya, y el postrer Adán, un espíritu vivificante. Lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra. El primer Adán es de la tierra. El segundo Adán, que es el Señor, leanlo conmigo. ¿De dónde vienen? Del cielo. ¿Sí? Hermano Lincoln, pero es copiado. Es como que los dos están hablando de lo mismo. ¿Sí? Acá el apóstol Pablo nos dice que el Señor es un Adán del cielo. ¿Sí? Es un Adán celestial. Y también en Juan capítulo 3 nos dice que nadie subió al cielo, solo aquel que descendió del cielo, el Ben Hadán que está en el cielo. Es impresionante. Recuerden esto, porque Adán es un genérico. Génesis 5 versos 1 y 2 nos dice que el hombre y la mujer son ¿qué cosa? Los dos, Adán. Seres diferentes a los animales. Eso es todo. Si quieres aprender más acerca de este concepto, no olvides que ya en la playlist de Juan
el Evangelio, el Mesías, la palabra hecha carne, ya tenemos todos estos conceptos para que puedas trabajarlo poco a poco. Pero volvamos a Juan capítulo 3, donde aprenderemos Jesús y la serpiente de bronce. Verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Ben Hadad sea levantado. Aquí el Mesías empieza a hacer una declaración. Le empieza a contar a alguien que conoce la Torah, que conoce los Nebim, que conoce los Ketubim, que conoce la historia del pueblo de Israel y empieza a hacer una comparación con el Ben Hadad y directamente con la serpiente de bronce, como que si fuese una referencia al Mesías y a su obra redentora. Para entenderla más a profundidad, pues tendríamos que irnos hacia aquellas letras en el libro de Números, capítulo 21 y en el verso 4 que dice, después partieron del monte Or, camino del mar Rojo para rodear la tierra de Edom y se desanimó el pueblo por el camino. Para aquellos que ven esto literal, como lo dice en hebreo, que es el Yam Suf, el mar de papiros o el mar de juncos, está bien poderlo traducir así, sin embargo, sepamos que no hay ningún problema con llamarle mar rojo, pues geográficamente hoy eso es conocido como el mar rojo. Así que sepamos que sí, es verdad, se llama Yam Suf o el mar de juncos, mar de papiros, pero geográficamente hoy corresponde al Mar Rojo. Verso siguiente, verso 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Terrible declaración. Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Cuál es ese pan tan liviano? El maná, el menospreciar un pan celestial. Esto es terrible. Ahora, a mí me gustaría que a medida que este libro nos está llevando a derribar ciertos conceptos, empecemos a entender este concepto de alma. ¿Por qué? Porque no se entiende cómo el alma puede estar hastiada de pan. Porque en nuestro concepto greco-romano, pues el alma es una cosa ahí en medio del espíritu y es nuestras sensaciones. Se lo digo yo porque vengo de Grecia y la psiquis y todo tiene que ver con el sistema límbico y el sistema de emociones. Entonces, el espíritu es de Dios, el alma es lo que es mi ser, mis pensamientos, y ahí está el cuerpo y somos tripartitos y un montón de cosas que no están en la palabra. La palabra alma es la palabra hebrea del Strong, H5315, que es nefesh. Como lo dice ahí, nefesh es una criatura que respira. De hecho, Adán era un nefesh hayá. ¿Se acuerdan que lo vimos? Un espíritu, era un nefesh, Adam era un nefesh hayá, ¿sí? Un ser humano, como tal, alguien que respira. Y aquí lo dice, nefesh, criatura que respira, un animal que tiene vitalidad, en el sentido de corporal, aliento, se puede entender como el alma, pero tiene que ver, básicamente, inclusive, como ustedes lo están viendo en el diccionario, tiene que ver también con el corazón, hablan unos como el estómago, algunos hablan como el cuello, ¿sí? ¿Por qué a veces se dice hasta que fuese una garganta? ¿Por qué razón? Porque ustedes recuerden que el nefesh, o lo que podríamos entender ahora como una garganta también, nuestro ser, la vida, es lo que nos permite respirar, es lo que nos permite comer, sino que esto es un semitismo, es un hebraísmo. Sí, hay gente que dice, tengo el corazón en la boca, por ejemplo. Nadie tiene el corazón en la boca, pero habla de ese momento. Algunos dicen, estoy hasta la coronilla. ¿Sí? Entonces son estos hebraísmos. En caso del hebreo, tenemos esto. ¿Sí? Mi alma, mi nefesh, tiene fastidio. O sea, ya no puedo probar más. ¿Sí? Ya no quiero esto. Por eso es que la relación entre set, hambre y el nefesh, que aquí en este caso se entendería como mi cuello. ¿Sí? O sea, mi boca, lo que palpo, ya no quiero probar más, ya no quiero probar más de este pan tan liviano. Recuerden que era una especie como de hojuelas, ¿sí? Simplemente lo que ellos comían constantemente por mucho tiempo. ¿Está bien? A mí lo que me impacta es la terrible comparación entre lo que Dios da de forma divina y llamarlo un pan liviano, al maná. Y va a empezar esta comparación pecaminosa. Quisiera que por un momento me prestaran mucha atención. Aquí se están quejando del pan que comen en libertad y están empezando a recordar lo que comían en la esclavitud. Vuelvo a decirlo. Nosotros muchas veces preferimos comer bien en la esclavitud, comer bien en el pecado, que entre comillas, comer mal en libertad, cuando no es comer mal, es comer en paz. Y ahí estamos.
no el pueblo de Israel, nosotros, recordando los cultos dominicales, nosotros en la iglesia, en el culto regular, escuchando en el nombre de Jesús, echando fuera demonios, milagros, pero viviendo en contra de la Torá. Ahí estábamos nosotros escuchando fábulas judaicas, comentarios de hombres, el pastor que nos contaba una historia de una película que vio y eran 45 minutos la historia y leyó un versículo 2 minutos. Y ahora que el Señor nos sacó de ahí, muchas veces estamos no valorando dónde estamos. Ay, pero ahora estoy solo. Ah, pero ahora ya el pastor no me habla. Ay, los hermanitos ya no me quieren. Ay, ya me conecto yo solito. Estamos anhelando aquello que comíamos en Egipto. Ay, pero es que yo extraño, es que yo soy de congregarme y de estar otro. Tienes tu esposa, tienes tus hijos, esa es tu congregación. Ah, pero acá estamos como en el desierto. Sí, bueno, esto es el Zoom, estas son las reuniones que tenemos, pero estamos comiendo del maná de los cielos. Hermano Lincoln, usted me está diciendo que cada vez que yo empiezo a mirar atrás y a empezar a anhelar todo como éramos en la religión de una u otra manera, yo me parezco al pueblo que murmura contra Dios y le llama pan liviano al pan del desierto por estar recordando lo que había en Egipto. Sí. ¿Y sabes cuál es la consecuencia de esa queja? El juicio. Es decir, que no solamente trae juicio lo que hacemos, sino también las cosas que decimos. Como está escrito, de toda palabra ociosa daremos cuenta. Hermano Lincoln, no somos tan diferentes a ese pueblo, aquellos que hemos salido del sistema de Egipto. No somos tan diferentes. ¿Cuán necesitados estamos del Señor? ¿Puedo preguntar, hermano Lincoln, algo? Sí. ¿Cuál es la consecuencia de la queja del pueblo? Sigamos leyendo. Verso 6. Y el Señor envió serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Y el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró. Algo importante es que por lo menos confesaron su pecado. Creo que ese es el primer lugar donde hay más dolor, pero donde también hay más libertad. En cuanto encubrí mi pecado, dice David, pues sentí que mi alma, sentí que mi ser, y ahí se entiende mejor, sentí que desfallecía, como el alma desfallece. Pero esto que tenemos en la garganta, esto que se nos seca la saliva cuando sabemos que estamos mal, esto del corazón, sentirlo en la garganta, un latido fuerte, que no podemos vivir con eso. Eso es el nefesh. Lo que sentimos aquí en nuestro cuello, que nos tocan el pulso, que es donde están también los signos vitales en el cuello, y estamos acelerados. Y que solamente encontramos paz cuando confesamos el pecado, cuando probamos a veces las consecuencias. Ahora, ¿qué envió el Señor? Pongan mucha atención, por favor. La palabra serpiente es la palabra Nahash, ¿sí? Del electrón H5175, que es una serpiente, básicamente. Lo que me llama la atención es que hay un estado compuesto aquí con la palabra Zaraf, del electrón H8314, que es algo ardiente, venenosa, se ha traducido también, o un Zeraf, ¿sí? Por su color también dicen serpiente ardiente como tal. Y algunos toman la palabra serafín, porque ese es el estado compuesto ya en el plural como tal, pero no es lo mismo. No hay que confundir un serafín con un seraf. ¿Está bien? O un zaraf. En este caso, podemos intuir o podríamos comprender que son serpientes que duelen cuando muerden. Porque no sé si ustedes sabían, hay serpientes con veneno mortal, otras que causan más dolor tipo neuropático, otros tipos. Entonces, estas, cuando tenían, mordían, su veneno que ardía, ¿sí? Tenía sensación de que quemaba. Y de hecho es una de las sensaciones que tienen los pacientes cuando han sido picados por una serpiente venenosa. Y es que el dolor es literal como aceite hirviendo, como que quema el lugar de la mordedura. Podríamos entenderlo tranquilamente así. Por favor, pongan atención, amados hermanos. Es Nahash y es Zaraf. Dos cosas. Nahash es serpiente y Zaraf es un atributo. ¿Sí? Zaraf no es algo. Atención, Saraf es un atributo de algo como tal. Por ejemplo, en este caso, algo que quema, que arde, literal, porque es una mordedura. Habiendo dicho eso, sigue diciendo en el verso 8, y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¿Por qué yo taché esto? Miren ustedes que esa palabra serpiente no está. Solamente está ardiente, hermano Lincoln, ya lo estudiamos, saraf, algo que arde, ¿sí? Entonces el Señor le dice, hazte algo que arda, un adjetivo, un calificativo,
¿sí? No le dice ni siquiera de qué material debe ser hecho. Y vamos a verlo directamente en el hebreo. Vamos a ver nosotros la primera línea, ¿sí? En la primera línea, les voy a acompañar con esto. Dice, Vayomer, como tal, Adonai debería leerse aquí. Dice, El Moshe hace leja zaraf ve. ¿Qué dice aquí? Y dijo el Señor a Moisés. Aquí en la traducción de Reino Valera dice, haz para ti. Pero aquí no dice haz para ti, aquí dice hacer. Debería decir haz. Y aquí sí tengo la preposición, que no es ardiente, que dice aquí que han traducido, sino leja, que es para ti. Se entiende para usted, para ti. Entonces, el Señor le dijo a Moisés, haz para ti, no es para el pueblo, atención, es para ti, para que tú te hagas cargo de esto. Y dice ahí la palabra, que ya la aprendimos recién, que se puede leer ahí como zaraf. Pero hermano Lincoln, el zaraf no es serpiente. Dijimos que nahash es serpiente. Entonces vamos a borrarlo porque ahí no dice serpiente, ahí dice ardiente. ¿Se dan cuenta? Es el traductor quien asume eso. Y recuerden que parte de estar estudiando y de volver es no asumir, sino que muchas veces traducir hasta de forma literal. Tal vez no lo entendamos ahora en el proceso, pero luego va a tener mucho más sentido que simplemente asumir. Entonces el Señor le dice, vas a hacerte algo para ti, Zaraf. Vas a hacer esto. Entonces ni siquiera le da el material, ni siquiera le dice de qué manera tiene que ser. Sin embargo, aquí yo creo que por eso Moisés es profeta de Israel, porque seguramente todo esto que recibe no solamente es el Señor con voz audible, que claramente lo puede ser, pero puede ser visión. Puede ser que él mismo vea en visión todo y la palabra escrita queda corta con lo que él está viendo. Eso tranquilamente podría ser. Y es por eso entonces que si seguimos leyendo, dice así en el verso 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce. Pero el Señor no le dijo que tenía que ser una serpiente. ¿Se dan cuenta? El Señor le dice que hay Nahash, ¿sí? Zeraf. ¿Se acuerdan? Eso es lo que hay. Serpientes venenosas que duelen, que arde su pecadura, su mordedura. Luego él le dice, hazte un Zeraf. Pero Moisés viene y hace una, lo que vamos a aprender aquí, serpiente de bronce, y la puso sobre un asta y cuando alguna serpiente mordía a alguno y miraba a la serpiente, vivía. Y miren lo que él hizo. Él hizo un Nahash y un Nehoshet. Nahash Nehoshet, este es un estado constructo, una serpiente de bronce, perdón, es una, sí, es un estado constructo, una serpiente de bronce como tal. Pero mira Nehoshet. Nehoshet debería traducirse como un cobre de aquí algo hecho de ese metal. Mucha atención. Entonces, es importante saber que al bronce se le denomina una combinación entre el cobre y el estaño. Más o menos tendría que tener un 88-90% de cobre y el resto es de estaño. Entonces, ¿por qué le doy tanto énfasis a que traduzcan cobre aquí en vez de bronce? ¿Por qué razón? Porque el cobre tiene un color, como lo sabemos, cobrizo, rojo. ¿Se entiende? Entonces esta no era una serpiente dorada, era una serpiente roja. Es increíble, ¿no? Y yo estuve estudiando por qué el cobre tomaba ese color, sobre todo en el calor, como tal. Y resulta que estos electrones en el cobre, por la densidad del material, saltan de un lugar a otro. Y existen pocos elementos que pueden hacer eso prácticamente. Ahora, ¿por qué he querido hablarles mucho de este concepto de la serpiente? Si bien todos sabemos que la serpiente puede simbolizar pecado y más que sea roja, de color cobre, pues es un símbolo de un pecado juzgado. Eso está claro para todos. Pero, ¿sabían ustedes que el cobre tiene algo puntual que no tiene que ver con la purificación? Les traje esta imagen. Este es el tabernáculo del templo, ¿ok? Y tenemos tres partes, ¿sí? Las partes externas son los elementos externos, que son de cobre, los del medio son de plata, y ya el lugar santísimo como tal son de oro. Entonces, los elementos de cobre, como por ejemplo el altar del sacrificio, es un lugar de limpieza con fuego, ¿se dan cuenta? Y el lavatorio también son de cobre. Entonces, ¿qué son? Sinónimos de purificación, sinónimos de fuego, de agua, sinónimos de limpieza. Entonces, en cierta manera, ¿qué estamos viendo en la figura de este Nahash de Hoshet? Estamos viendo el pecado juzgado en un material que es símbolo de ser purificado. En un símbolo, ¿por qué no? También de juicio. ¿Acaso no es eso el fuego también? Y el altar contiene eso, es de fuego. Entonces tenemos que ir entendiendo cuál es el hebraísmo detrás de la simbología. No es que
tomó simplemente por colocar. Claro, es excelente entender de que justo los picaban unas nahash, unas serpientes, y colocó una, pero eligió el material de bronce, un material que está ligado con la purificación. Y es algo maravilloso, como lo dice aquí en el verso 9. Y Moisés hizo una serpiente de cobre, como debería traducirse, y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía alguna, miraba a la serpiente y vivía. Imagínense lo raro que era esto. Decirle a alguien, mira la serpiente. Seguramente muchos se murieron por decir esto es algo tonto, como mirar una serpiente en un asta me va a salvar. No, me duele, me pica, me arde, estoy angustiado, me duele, tengo entumecida la mano, ayúdeme por favor. Pero acá dice que miraba. Ahora, la palabra mirar que está ahí es la palabra nabat, que tiene que ver examinar, pero mirar intencionalmente, considerar. O sea, que el que miraba este arquetipo, ¿por qué no?, del Mesías, tenía que mirar con detenimiento. Bueno, qué difícil esto, porque de hecho la serpiente siempre ha sido símbolo desde el comienzo de algo maldito. De hecho, está escrito en Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, le está hablando al Nahash, a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, la serpiente es sinónimo de maldición, es sinónimo de vivir en transgresión. Si yo la miro, pues, ¿qué estoy mirando? Pecado, mi transgresión. Ahora, quiero que vayamos más allá. Seguramente ya esto lo han de haber escuchado, pero vayamos a algo más literal. ¿Qué pasaría si yo y si nosotros estuviéramos allí? Colocar un asta, colocar una serpiente de cobre, atención, en mitad del sol, con la exposición de los rayos solares. ¿Qué pasaría? Su hermano Lincoln, el cobre, es uno de los pocos elementos que son altamente reflectantes, eh, que reflejan. De hecho, no sé si lo sabían, en la antigüedad se usaban como espejos. ¿Por qué? Porque de hecho puede reflejar hasta un 92, 98% de la luz que les llega a ellos. Entonces, cuando estaba, imagínatelo, en lo máximo que daba en el cenit y el sol daba, pues lo que hacía era reflejar la luz. ¿Yo veía el cobre? No. ¿Yo veía la serpiente? No. ¿Qué veía? La luz del sol, pero una luz del sol un poco más tenue, porque no pasa totalmente la luz a través del cobre, ya se los dije, solamente hasta un 90%. ¿Qué quiere decir? Que el cobre me permitía ver al sol sin que mis retinas se quemen. Cuando la serpiente está colgada en el asta, los rayos del sol caen sobre ella. Claro, es como que el sol de justicia quema a aquella serpiente. Todos los que la miran no ven la serpiente, ven los rayos del sol un poco más tenues, porque nadie puede ver la luz del sol directamente y vivir. Bueno, eso es un poco una alusión al Evangelio, ¿no? Nadie puede ver a Dios y vivir. Lo que digo es, nadie puede ver la luz del sol directamente sin matar, lesionar su retina. Pero elementos como el cobre sí nos permite hacerlo sin lastimarnos la vista. Son reflectivos hasta cierto punto. Entonces, no vemos el cobre, vamos a ver la luz a través de él, pero vemos una luz que sí podemos valorar, que sí podemos disfrutar. Eso es aquel Zaraf. Reflejaba el sol de justicia, reflejaba al Señor mismo. Por eso él dijo, el que me ve a mí, ha visto al Padre. El que lo ve allí, que refleja al sol de justicia, ha visto al Padre. Por lo tanto, nos podríamos hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios mandó hacer la serpiente de bronce? ¿No están acaso prohibidas las imágenes? Acompáñenme a responder esta pregunta. ¿Qué simboliza la serpiente de bronce? Las serpientes son utilizadas como figuras del mal. Génesis 3 lo dice y Apocalipsis 2 también. Sin embargo, la serpiente en Números 21 es hecha de bronce, que es, al igual que el fuego, símbolo de juicio. Por lo que una serpiente de bronce es símbolo de pecado, pero del pecado que ha sido juzgado. ¿Hubiese sido mejor colocar una imagen de un hombre? Puede que sí. Sin embargo, poner una imagen de un hombre podría representar tanto el bien como el mal en el hombre. Pero una serpiente tiene la apariencia de pecado y muestra la verdadera naturaleza pecaminosa que todos poseemos. ¿Por qué Dios mandó hacer la serpiente de bronce entonces? En Números 21:8 y Juan 3:14, la Biblia dice que en respuesta a la murmuración del pueblo, Dios envía serpientes.
Luego de que el pueblo se arrepintiera, rogaron a Moisés interceder por ellos, a lo que Dios contesta a Moisés: haz una serpiente de bronce, para que al verla no mueran, sino que alcancen salvación. Sin embargo, ¿no están prohibidas las imágenes? ¿Qué dice la Biblia? Éxodo del 20, verso 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces veamos dos puntos fundamentales. Número uno, Moisés obedeció a Dios. No lo hizo por su propia voluntad. Número dos, fue una representación puntual y no fue un objeto de culto. Si no me creen, veamos más adelante qué pasó cuando perdió su propósito la serpiente de bronce. Así lo dice Segunda Reyes 18. Hizo Ezequías lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y lo llamó Nejustán. Segunda de Reyes 18, versos 3 al 4. Entonces, para aquellos que quieren fundamentar la idolatría pagana, diciendo acerca de este Nejustán, fue usado en un momento puntual. Fue usado y después, cuando se usó con lo que no debía, que era un objeto de culto, pues fue eliminada esta cosa de bronce, como le llamó el rey Ezequías. Ahora, ¿qué simboliza la serpiente de bronce? En el relato de Números 21, versos 4 al 9, el pueblo fue salvado no por hacer algo, sino por simplemente mirar a la serpiente de bronce. Tenían que confiar en que algo tan aparentemente tonto como mirar a tal cosa sería suficiente para salvarlos. Y seguramente algunos murieron porque consideraron tonto hacer algo así. ¿Algo tan sencillo me salvaría? Preguntarían muchos. Isaías 45:22 lo dice: mirad a mí y sed salvos, dice el Señor, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Y podríamos entender que esta palabra se cumple en el Mesías, que es aquel arquetipo justamente que quiere graficar la serpiente de bronce. Podríamos estar dispuestos a hacer cientos de cosas para ganar nuestra salvación, pero Dios nos ordena que confiemos solo en Él, que lo veamos solo a Él, porque el que lo ve a Él, ve al Padre. Y aquel que puede verlo, puede hacer como Él hace, seguir su ejemplo. Tomad mi yugo y sed como yo, nos insta el Señor, mansos y humildes de todo corazón. Entonces, para los que usan estos versos para justificar la idolatría, vemos que la Nefustán fue eliminada cuando se usó como un objeto de culto. Recordemos entonces, la serpiente de bronce cumplió un propósito puntual en un momento determinado, para un pueblo puntual, en un momento determinado. Es símbolo de pecado y como metal reflejaba la luz del sol, de ese sol de justicia. Recordemos, Dios no está yendo en contra de su propia palabra, pues Moisés no hizo su voluntad al hacerla, solo obedeció a Dios. Además, no tenía la intención de que esta imagen fuese adorada, honrada o, como algunos llaman, venerada. Y en cuanto el pueblo lo hizo con ella objeto de culto, fue destruida. Entonces, ¿por qué Dios mandó a hacer la serpiente de bronce si están prohibidas las imágenes? Porque la serpiente fue un arquetipo de lo que sería el Mesías. Todo apunta a su vida. Aquel Mesías que se volvería pecado por causa nuestra, como está escrito. El que no tenía pecado, se hizo pecado por causa de nosotros. Y al igual que el pueblo que muere por la mordedura de la serpiente, amada familia, nosotros también, desde el Edén, al igual que la humanidad, hemos sido mordidos por el pecado y desfallecemos, cada uno de nosotros. Miremos a Jesús para que podamos alcanzar vida eterna, pues tal como al mirar la serpiente reflejaba la luz del sol, de igual manera el que lo ve a Él, ve al Padre. Si quieres saber más sobre ello, profundiza con nosotros en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, que nos mostrará al Mesías, a la palabra hecha carne, aquel que fue levantado como la serpiente de bronce en el desierto.
Juan 3, verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente, la hash, en el desierto, así es necesario que el Benja Adam, algo que no debe ser traducido, sea levantado, aquel que tiene la potestad, que porta, ¿sí? El ser el Adán celestial, ¿sí? Verso 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, al igual que la serpiente en el desierto fue levantado como un símbolo de transgresión, como un símbolo de rebeldía, de igual manera el Mesías sería un zaraf, un ser ardiente, un instrumento de nuestra purificación, ¿sí? Pero para ello sería él mismo hecho maldición, él mismo fue hecho pecado por nosotros, el que no conoció pecado. Él absorbió todo nuestro pecado. Él se hizo rojo, ardiente por causa de nosotros. Todo para que en nosotros brillara el sol de justicia. Todo para que podamos ser lo que dice justamente el Evangelio en 2 Corintios 5 y verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Verso 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Verso siguiente, verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué maravillosa oportunidad que tenemos de no solamente ser convertidos, ser purificados, nacer de arriba, nacer del Espíritu, sino que además tenemos la oportunidad de que nuestro pecado, que nuestra transgresión sea curado, aquello que nos duele, aquello que quema nuestro ser, solamente cuando lo miramos a Él, aquel que es el Mesías, la palabra hecha. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.